¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y aquí en este canal todos aprendemos en menos de 15 minutos. Sean todos bienvenidos. Antes de comenzar, los invitamos a que se suscriban a este canal, es súper importante para nosotros. Además, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos nuestra página en Facebook y también tenemos nuestra página en TikTok. En ambos casos nos van a poder encontrar como Aprendiendo en menos de 15 minutos. Dicho esto, es momento de iniciar. La sesión del día de hoy tenemos preparado el video que tiene como título La investigación científica en México y su evolución social. El objetivo de la presentación que está por iniciar es conocer los 5 periodos históricos de la investigación científica en México. Además, vamos a identificar algunas instituciones en la vida científica de nuestro país, sobre todo lo relacionado al origen. Y por último, vamos a exponer conclusiones sobre este tema de la investigación científica en el caso de nuestro país. Iniciamos y vamos a comenzar en este caso con el primer periodo, que nosotros vamos a nombrar como la época prehispánica. Tal vez no es ciencia como la conocemos hoy día, pero sí habrá que destacar sobre todo en relación a cómo se origina este tipo de desarrollo tecnológico en el caso de nuestro país. Se puede destacar sobre todo lo relacionado a ámbitos como la herbología, el uso de hierbas medicinales, el excelente uso y manejo del agua, como estamos observando en la imagen, el desarrollo en procesos alimenticios, caso por ejemplo del nixtamal con la cultura teotihuacana, la fabricación de armas, cuestiones de astronomía, el uso de calendarios, caso del calendario maya, el calendario mexica, entre otras situaciones. Muchos autores no están tan de acuerdo con lo que acabamos de decir, pero desde nuestro punto de vista consideramos que la cultura nuestra, la cultura científica, tendría que estar mencionándose el origen desde la época prehispánica. Y bueno, avanzamos al segundo periodo, donde la mayor parte de autores consideran se origina la investigación científica en el caso de nuestro país. Por supuesto nos estamos refiriendo a la época colonial. En este caso la investigación científica entonces se va a originar con la llegada de los españoles. Van a prevalecer modelos, por supuesto, de la ciencia antigua y de la época de la Edad Media. Va a ser una ciencia entonces que van a traer los españoles, que tendrá estas perspectivas. Y bueno, al final de este periodo, al final de la época colonial, con la llegada de los Borbones, en este caso a la corona española, pues sí se van a presentar algunos cambios y se comenzarán a plantear situaciones relacionadas a una ciencia moderna. Y bueno, vamos a ver algunas instituciones importantes de la época. Iniciaríamos con el caso del Colegio de la Santa Cruz Tlatelolco, que será la primera institución en el caso de nuestro país, una institución de educación superior, donde se va a tener el propósito sobre todo de investigar situaciones relacionadas a la naturaleza. Los españoles, llegando a nuestro país, pues iniciaron con proyectos educativos de este tipo, sobre todo para conocer, para aprender situaciones sobre todo del país, de la zona que habían conquistado. También podríamos destacar lo relacionado a la Real Pontificia Universidad de México, que sería también otra de las, digamos, instituciones que originaron la investigación científica en el caso de nuestro país. Y entonces hay que decir que este tipo de periodo, se va a caracterizar porque va a ser una investigación científica bajo el dominio y control y vigilancia de la Iglesia mexicana, ¿no? Entonces así habrá que decir que existía una especie de filtro donde entonces la Iglesia pues prácticamente decidía qué era lo que se podía leer, qué era lo que se podía investigar, y entonces ahí tenemos una situación importante a destacar. Los dos ámbitos que más se van a desarrollar durante la época colonial será principalmente lo relacionado a la minería y también lo relacionado a la medicina. Seguimos con este periodo de la época colonial y fue entonces hasta el año de 1764, con la llegada de los Borbones al poder en el caso de España, pues donde habrá algunos cambios
cuando el despotismo ilustrado del rey Carlos III va a favorecer el libre comercio en América. Esta cuestión, por supuesto, es importante porque con el libre comercio entre las colonias, sobre todo entre el continente americano y el europeo, pues comenzarán a llegar obras importantes de autores trascendentales de la época. Estamos hablando del caso, por ejemplo, de Descartes, el caso de Montesquieu, Newton, Rousseau, Voltaire, entre otros. En esta imagen que estamos proyectando tenemos el caso de dos, digamos, instituciones importantes de la época, el caso del Colegio de las Vizcaínas, aquí en la Ciudad de México, y también aquí mismo en la Ciudad de México el Colegio Nacional de las Bellas Artes de San Carlos. Son, digamos, dos importantes instituciones de la época, ¿no? Cambiamos, hacemos entonces un cambio histórico y vamos ahora al tercer periodo. Se llama México Independiente y precisamente tiene que ver con el nacimiento como país en el caso de México. En el año de 1825, por ejemplo, el presidente en turno, Guadalupe Victoria, va a fundar el Museo Nacional Mexicano. El propósito, pues digamos, es conocer un poco más la historia de nuestro país, que los mexicanos conocieran su pasado. En 1826, por iniciativa de Lucas Alamán, se va a crear el Instituto de Ciencias y Artes de la Ciudad de México. Ambos proyectos, pues al final son parte del origen. ¿Considera usted importante lo que prevalecía en esta época? No va a ser fácil el desarrollo científico en el caso de nuestro país, sobre todo por los problemas importantes que se generaron como nacimiento, en el nacimiento como país. En esta misma época del México independiente cabe destacar lo que sucedió bajo la presidencia de Benito Juárez y esta intención de una educación laica, una educación que no tuviera influencia religiosa. Va a costar mucho trabajo, va a costar mucha sangre, pero bueno, la iniciativa sobre todo de Juárez es que comience una industrialización en el caso de nuestro país. Algunas áreas que fueron atendidas fueron el caso de la veterinaria, la ingeniería, agricultura, bellas artes, comercio, pues prácticamente estábamos en cero. Considere por ejemplo el caso de la revolución industrial en el caso de Inglaterra, 1750, y nosotros 100 años después apenas estábamos iniciando proyectos de este tipo. Cambiamos, hacemos un cambio histórico y vamos ahora a lo que sucedió en específico en el caso del Porfiriato. Van a surgir algunas instituciones importantes como la Comisión de Parasitología Agrícola, el Instituto Médico, van a fundarse algunas escuelas agrícolas y cabe destacar, por supuesto, que el general Díaz va a tener esta cuestión de impulsar importantemente el estudio de la historia y la arqueología, como estamos observando en la imagen. Porfirio Díaz era una persona que tenía una afición importante, una pasión importante sobre la historia de nuestro país. Hacemos otro quiebre, otro cambio histórico y vamos a la última parte que sería el número 5, que se llama México siglo XX. Aquí vamos a ver ya lo que sucedió después de la Revolución Mexicana y pues podríamos destacar el caso del general Lázaro Cárdenas, que va a fundar el Consejo Nacional de Educación Superior y de la Investigación Científica, que es el preámbulo, es el catalizador ya para la creación y cimentación de la construcción de un sistema nacional de ciencia. En la imagen que estamos observando es la ex hacienda de Chapingo. Se va a reabrir durante esta época y se va a enfocar sobre todo al desarrollo del tema agrícola, como lo hace hoy la Universidad de Chapingo. Hasta el día de hoy sigue siendo uno de los, digamos, líderes en el tema del desarrollo tecnológico en temas agrícolas. Y bueno, acá podríamos avanzar un poco. En la década de los 50, en la década de los 60, dentro del mismo siglo XX, pues el desarrollo tecnológico va a estar enfocado principalmente a cuestiones agrícolas. Aunque va a haber ahí un choque importante en relación también con la cuestión industrial. Son los dos ámbitos, digamos, importantes de esta época, sobre todo continuar con el desarrollo agrícola y también ahora intentar industrializar nuestro país. Por ello, en el año de 1970 van a ser el CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que hasta el día de hoy sigue siendo
la institución más importante y que tiene bajo su control todo lo relacionado a la ciencia y la tecnología. En el año de 1976 se van a fundar 15 centros de investigación. En el 84 ya existían 25 centros de investigación y pues aquí lo que observamos es un avance un poco lento. En 10 años se van a fundar apenas 10 centros de investigación. En el año de 1999 se van a crear algunas leyes que tienen que ver sobre todo con la situación de fomentar la investigación científica y tecnológica en la población. Son proyectos que no van a durar. Poco después, en el año 2002, se va a generar otra ley parecida. Y así hemos estado con algunos cambios importantes, sobre todo en el tema de intentar incentivar y motivar a la población a que estudie, a que se dedique a la investigación científica. Vamos cerrando nuestro video, vamos a la tercera parte que tiene que ver con exponer algunas conclusiones. Lo que sí es un hecho y tendrá que usted darse cuenta es que hemos visto un proceso lento y sin consolidación. Son casi 500 años de historia donde pues no ha habido cambios importantes en cuestiones científicas y tecnológicas. Existe también, desde nuestro punto de vista, una subvaloración de la ciencia. Hay una cultura donde muchos mexicanos no ven tan importante o devalúan un poco el tema del desarrollo científico. La transferencia tecnológica inadecuada será también otro punto que podríamos nosotros abordar. Lamentablemente en el caso de nuestro país se ha generado una gran dependencia hacia otras naciones para poder hacerse o obtener algunos productos tecnológicos. Y por último podemos decir también la falta de recursos humanos bien capacitados para desarrollar, para investigar, para experimentar. Lamentablemente son pocas las personas que se están dedicando a cuestiones científicas. Nosotros vemos un monopolio, hay una situación ahí de un grupo cerrado donde tal vez muchas personas queremos hacer ciencia, pero pues estamos ahí con un tope gigantesco. Y bueno, ahí vemos algunas situaciones sobre la opinión de los mexicanos en el tema del desarrollo científico. Observe algunas situaciones que tienen que ver, por ejemplo, donde algunas personas consideran que los conocimientos científicos en poder de algunas personas los hace peligrosos, ¿no? Como si la ciencia hiciera daño, como si la ciencia buscara perjuicios. Y bueno, ahí cabe algunas situaciones destacar, sobre todo, por ejemplo, de culpar al gobierno por el poco desarrollo tecnológico, entre otras situaciones. Por aquí llegamos hasta el final de nuestro video. Muchísimas gracias por haberse suscrito. Es muy importante para nosotros y reiteramos, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos nuestra página de Facebook y apenas abrimos nuestra página de TikTok. Por allí los esperamos. Por el momento es todo, cuídense mucho y nos estamos viendo y escuchando en los siguientes videos. Hasta entonces, chao.